Lidernauta, facilitando la autogestión. Un podcast de Escuela Building Future. Bueno, hoy tenemos un episodio súper especial porque tenemos a nuestra primera invitada del podcast. Ella es Ilas, ahora la vais a conocer un poquito mejor, pero por contextualizar, Ilas es una lidernauta que ha pasado por la escuela, concretamente por el programa HIDI, y en el capítulo de hoy se trata de compartir un poco su experiencia, que hable ella también en primera persona cómo ha ido viviendo ese viaje, su propio viaje de lidernauta, también la repercusión que ha tenido para su organización. Y bueno, vamos a empezar una conversación para que ella nos cuente y que podáis conocerla un poquito mejor también. ¿Cómo estás, Silas? Pues bien, aquí contigo, compartiendo otro momento más de mi vida importante y con ganas de contar un poquito cómo ha sido mi experiencia. Cierto que fue en 2022 cuando empezó a arrancar todo, Ujú, que tuvimos un momento pues de inflexión, un momento duro, por así decirlo. Estábamos justo recién salidos de la pandemia ujú. y de repente se empezaron a ir bastantes compañeros de la empresa en la que Primero, trabajo. FDSA, para Vale. contextualizar un poco la empresa. Vale, bueno, yo trabajo en FDSA, que es una empresa que se encarga de hacer desarrollo de software a medida a día de hoy, para servicios hoteleros, en la mayoría, aunque poco a poco nos estamos expandiendo hacia otros sectores. Ujú. Y tú, tu rol principal ha sido el de desarrolladora. Sí, yo entré en 2016, en octubre de 2016, si mal no Ujú, recuerdo, y he sido desarrolladora casi toda la experiencia que llevo en FDSA. ujú. Y en 2022 pues empezó el cambio, y el cambio empezó con un momento pues difícil. Estábamos recuperándonos de la pandemia y justo cuando la economía se empezó a recuperar pues empezamos a tener salidas de gente importante en la empresa, y sobre todo eran salidas que no eran por motivos bonitos. Se mencionaba la ansiedad a yo no valgo para la empresa, yo soy insuficiente para la empresa. Y entonces decidimos hacer un repensando FDSA, lo bautizamos, Ujú. y paramos 2 días maquinarias, si mal no recuerdo. Y ahí empezamos a indagar en todo eso que era invisible, pues hacerlo visible. Y para ello pues trajimos un consultor, y ahí vimos la importancia que tenía de que al final ganábamos si lo hacíamos desde dentro, si teníamos a una persona dedicada a escuchar esos temas de por qué la gente se puede ir, o ver esas cosas que no son visibles. Ujú. Claro, Y porque además FDSA es una empresa autogestionada, sí, ¿no? Que vosotros os autogestionáis. Y claro, como que esta particularidad es importante, ¿no? Poder remarcarlo. O sea, lleváis de Alejo, que es su fundador, digamos que ya lleváis un largo recorrido, digamos, autogestionando. Ahora también en el repensando fue importante, ¿no? sí, en el repensando se abrió tanto el panorama que hasta el cómo nos organizábamos lo estuvo en duda. Y fue en septiembre, octubre, no me acuerdo qué mes de ese año, 2022, cuando reafirmamos que somos una empresa autogestionada. Ujú. Hasta ese año diría que todo ha sido por intuición, y sobre todo por uno de nuestros principios, que es que todo el mundo disfrute del proceso. Entonces, el que todo el mundo disfrute del proceso nos ha llevado a la autogestión. Y en 2022, al haber esos problemas, consideramos que eso tenía que estar abierto a debate. Ujú. Y volvió a salir que no, que queremos ser autogestionados, y vimos que tenía un propósito, aunque eso ya fue más en 2023. Claro, porque justo cuando anunciáis lo del repensando, que yo en ese momento no te conocía todavía, pero sí que conocía a Alejo y recuerdo un poco bueno, nos contaba, ¿no? Un poco el punto en el que estaba FDSA, y a partir de ahí fue cuando le dijimos, oye Alejo, igual, eh, este programa que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Que es HIDI, os puede venir muy bien un poco por el contexto, la situación de la que nos habláis en la empresa, ¿no? Este espacio que estáis abriendo para repensar el qué, el cómo lo hacéis dentro de la organización. Y ahí fue cuando Alejo me dijo, me acuerdo que le grabé un audio, él me mandó y me dice,
sabes que tengo a la persona. Y entonces fue cuando nos presentó. Ujú. Y también recuerdo que la primera vez que hablamos, yo iba en el tren, Sí, que estaba como la gente mirando como en plan, baja la voz un poco, pero ya ahí toda emocionada y fue como nos conocimos ahí contándote un poco de qué iba Gidi. sí, es como curioso que se juntaron como los astros y se alinearon los momentos. Yo también estaba en un momento en el que mi carrera estaba como cambiando, porque ya me dedicaba mucho más a escuchar a los problemas que veían las personas dentro de la organización que a lo que era el desarrollo de programación. Y en el repensando vimos claro que teníamos que poner foco hacia tener un perfil dedicado a las personas, por Claro, así decirlo. Inclusive que a las personas del cliente, que al final no dejan de ser personas. claro, claro. Y ahí es cuando te conocí, Sí, básicamente. Y sí me acuerdo de sí, ese momento, estar yo en la oficina y hacer la videollamada contigo y sí, estar dentro de de no me acuerdo a Gidi. dónde ibas, si ibas Ah, sí, no me a acuerdo. Zaragoza, a Madrid, no, no me acuerdo. Pero sí que Creo que te iba a Cuenca. Bueno, no lo sé, puede ser. pero... Y ahí empecé la formación contigo, Ujú. empezamos yo y otros dos compis de Sí. FDSA. Y Y aquí es importante una cosa que es cómo, bueno, nosotros tenemos un capítulo en el que un poco la pregunta era un facilitador externo o interno, ¿no? O sea, como el cambio se hace desde dentro, desde fuera. Y bueno, no vamos ahora a descubrir cuál es la respuesta correcta, para eso tenemos ese episodio maravilloso, pero sí que yo creo que en este caso, ¿no? El repensando FDSA y estas conclusiones a las que llegasteis denotaba que desde luego el cambio o el sostener esta evolución tenía que ser de manera interna. Y también por eso la fuerza de poder hacer este programa, Gidi, que tenemos en ujú, la escuela, y de que entraras tú con otros dos compañeros. O sea que este punto yo creo que es importante. vimos al final, dentro del repensando y lo que ha sido luego la consecución, que con un rol interno la confianza generada se genera en el día a día. Y aunque con el consultor, que en este caso fue Josep Rudavets, fue muy bien, incluso cuando la gente tenía dudas, a veces se me preguntaba a mí y yo no había participado en nada del diseño de esos 2 días. Ujú. Y cuando llegó Gidi la formación vimos, si ya el repensando fue 100 pues con Gidi vimos al 200% que tenía que ser Ujú. alguien interno, porque en Gidi te enseña básicamente a ver todas las entrañas dentro de la organización, ¿no? Me acuerdo todavía de la imagen esta del iceberg, donde se ve un poquito y todo el resto está cubierto, Total. pues el año de 2023 ha demostrado que el hecho de que sea interno hace que hayamos podido sacar muchas cosas, como por ejemplo el tener un propósito de empresa, un Total. para qué, la organización existe. A día de hoy está como muy de moda que las personas tengan propósito de Ujú. vida, pero no las organizaciones. Y al final es una manera de motivar a las personas, de ver qué es lo que une a ese conjunto de personas que va a trabajar durante 8 horas o las horas que cada uno dedique y te sientes parte de algo. Total. Entonces, pues la organización brilla por sí Total. sola. Total. ¿Y cómo fue, o sea, por ir a ese punto de partida, ¿no? Ya nos conocemos, comienza Gidi. ¿Qué significó para ti el programa? Pues lo primero que significó es que por fin encontré un nombre y una identidad hacia lo que estaba haciendo, pero no desde, desde el repensando, sino desde antes, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, a nivel personal, lo primero que significó fue pues ese cambio en LinkedIn del nombre. Pasé de desarrolladora a facilitadora. Pues ese fue el broche de oro de terminar Sí, Gidi, me acuerdo, qué emoción. me identifiqué, me sentía y- súper nada identificada, como una desconocida dentro de la organización, y fue como la palabra, y en realidad es una palabra, pero todo el significado que ha tenido para mí, como para la organización, pues es muy, muy distinto, ¿no? Y luego el cambio de carrera total, ya ahí sí que cerré el chiringuito de programación Ujú. y ya no programo. ¿Cuál fue como esa idea fuerza que te dejó Gidi? O sea, ¿cuál fue como ese momento revelación de decir esto? O momentos.
eso te iba a decir, tuve dos. Cada uno lo he mencionado antes, ¿no? Que es el propósito. Y el otro, el bloque de lo invisible. En GIDI, que hay como, tú explicas un plan entero y el hecho de adaptarlo a la organización para lo que la organización necesita, el bloque invisible que, por ejemplo, tú explicas, para el año que lo implementamos, que fue 2023 de octubre, no tiene nada que ver. Lo único que tiene en concepto es que es el invisible y que hace cosas Ujú. visibles, ¿no? Entonces, para mí eso fue un momento que me marcó, porque salieron cosas que ni yo me esperaba, ¿no? Y una fue una liberación emocional por haber dejado de trabajar con el cliente y la otra fue reconocimiento. Pero Fíjate sí qué bien. como el hecho de que cada organización lo tiene que adaptar a su manera. Total. Y ahí es clave otra vez el rol de facilitador, que sabe detectar qué necesita. Totalmente. Pues una cosa súper importante que además remarcamos mucho, ¿no? Que nosotros en Building Future damos herramientas, generamos itinerarios, pero haciendo mucho hincapié también en cómo luego el facilitador tiene que hacer suyas esas herramientas para particularizarlo, ¿no? Y ahí está realmente la clave del éxito, ¿no? Del rol de facilitador. Tal cual. ¿Y cómo ha sido, ¿no? Ese, o sea, cambiaste ese, me acuerdo, ¿no? Acabó Gidi y cambiaste el LinkedIn como la descripción, ¿no? Desarrolladora a facilitadora ya, se cambió el rol dentro de la empresa. A Ujú. partir de ahí, ¿cómo ha sido ese camino? Me gustaría que primero, si te parece, nos centremos un poco en qué ha significado para ti, en relación contigo, el significado que ha tenido para ti o cómo lo has vivido tú. Y luego hablamos de la repercusión que igual ha tenido para FDSA. Vale. Pues para mí, básicamente, lo que ha significado es darle un sentido a mi carrera profesional e incluso estar mucho más cerca de mi propósito de vida, que es impactar a las personas. Entonces, estoy mucho más cerca de eso que desarrollando. Ujú. Y luego el valor diferencial que me he convertido para mis compañeros. Ya no es que yo lo diga o yo lo piense, sino que los resultados que tenemos a nivel de valoración pues dan eso. Entonces me siento como muy orgullosa de todo lo recorrido, ¿no? Y luego pues ver al CEO de la empresa diciendo que el año 2023 fue el año de facilitación, pues joder, me miro y digo, "Guala", ¿no? Pues que como qué guay, ¿no? Qué guay todo Qué emoción. lo conseguido y casi en menos de un año. Ujú, ujú. Porque yo no me acuerdo exactamente en 2022 cuando empezamos, que yo creo que fue finales, octubre, y esas palabras salieron a mediados de 2023. Ujú. Entonces es como, jole. Entonces muy contenta y también a nivel personal en el sentido de mi padre y mi madre flipan, ¿no? Que yo hable ahora. De Claro. repente su hija le han dado el botón de O y habla y que organice eventos y todo, pues es como que se sienten orgullositos de mí y eso pues también te llena el corazoncito. Ujú. Y a nivel de FDSA, ¿qué ha significado? Yo creo que han significado muchas cosas, como por ejemplo el hecho de tener un propósito de vida y ahora que para todo, para cada acción nos refiramos al propósito, también tenemos propósitos de equipo individuales, bueno, individuales de equipo. Si hay equipos de 8 personas, pues creamos entre 8 personas. Equipos Ujú. de cuatro, pues entre cuatro. Luego que las mentorías, quieras o no, al ser con una persona, pues siempre es la misma persona de confianza y la gente genera sus inquietudes y las transmite. Con salidas que también tuvimos en 2023, pues ventajas de ya crear espacios al momento de que algo no se entiende. O incluso cuando hay un momento crítico, pues la guía del hecho de decir, vale, lo vas a comunicar, pero después de un par de días, pues igual tendríamos que crear un espacio de reflexión o lo que sea, ¿no? Entonces, al final está en casi todas las decisiones de empresa y de crecimiento esa parte de facilitación Una empresa más humana, ¿no? mucho más humana y también en muchos momentos no solo humana en lo que refiere a la gente que trabaja, sino humana también hacia los clientes, proveedores que al final no dejan de ser personas. Claro. Entonces, siempre es como la entrada hacia la empresa de FDSA, Ujú.
es facilitación en el sentido de la primera cara que vas a conocer después del proceso de selección es a la facilitadora. Entonces te va a hablar de lo importante que es que todo el mundo disfrute del proceso, incluido, pues eso, clientes, proveedores, porque todos, a nuestra manera, el propósito embarca a todos. Claro. Pues es que te escucho, Hilas, digo, de verdad, que hayamos creado algo que tenga ese impacto, ¿no? Qué Ya bonito, ves, porque se está... siente un poquito compartido, ¿no? Sí, sí, no, 100%, ¿eh? Y hablando de compartido, no solamente has facilitado en FDSA, sino que ya incluso hemos, ¿no? Surgió la oportunidad de otra empresa también autogestionada que estaba en un momento parecido a FDSA cuando hizo el Repensando y, y bueno, nos contactaron con nosotros para poder facilitar un poco esos días de reflexión y entonces hicimos esta colaboración, ¿no? Os llamamos para que si os apetecía acompañarnos, ¿no? Y de repente, ¿no? Es como que ya no solo ha facilitado dentro, sino que ha facilitado también para otra empresa, que ha sido como un momento bastante icónico, ¿no? Ujú. Y, y hablando de esto, es como te iba a preguntar, ¿cómo has vivido desde la primera sesión que facilitaste? En plan, sacaba Gidi, primera sesión que armo para facilitar, ¿cómo era esa hilas o cómo te sentías o cómo fue? Hasta ya no solamente estoy facilitando en FDSA, sino que incluso, además esta sesión que hiciste con Vito tan bonita, ¿no? De facilitar para otra empresa. Pues para mí las diferencias, ¿no? Principales es, bueno, con Vito me sentí súper acompañada y como apoyada. Cuando organizaba al principio en FDSA, eso no estaba ahí. Ujú, Tenía que inventarme yo pues todo el diseño y yo sostener el espacio, ¿no? De toda la sesión. Entonces, la primera diferencia fue esa. Yo apenas tuve que sostener porque Vito sostenía ahí y eso fue como para mí, fue un aprendizaje y fue como una manera de disfrutarlo de muy, muy distinta manera, ¿no? Y luego la seguridad a la hora de hablar, no es lo mismo finales de 2022, principios de 2023 a 2024, ujú. ¿no? Y para mí ese evento fue como sentirme en los cielos de Madrid, literalmente, porque estuvimos en un hotel sexta altura que se veía Madrid muy grande y nada, fue muy guay. Y a nivel de FDSA, eso también trajo cosas guays en el sentido de marcó un hito, porque ha sido el primer rol que ha facturado que no factura en su día a día, ¿no? Entonces también nos marcó como en plan la gente celebrándolo y luego cuando compartí la experiencia, pues, la gente flipa, dice, ¿cómo en nuestro nicho estamos pudiendo hacer cosas fuera de nuestro nicho, ¿no? De Ujú, hacia afuera. Entonces ujú. fue, estuvo muy, muy guay, la verdad. Qué guay. Y bueno, para ir cerrando, Hilas, hemos hablado como del recorrido, del momento un poco actual. ¿Cómo, no sé, qué proyectas hacia futuro? ¿Cómo ves tu rol? ¿Cómo ves FDSA con este camino de la facilitación? Vale. ¿Cómo qué proyecto? Pues yo proyecto básicamente que de aquí a 5 años como tarde, pues en empresas autogestionadas podamos llenar un Samamés de 45.000 personas, pues eso, al final no ¡Wala! deja de ser un estadio en el que hablemos de autogestión, de organizaciones mucho más humanas, de propósito, de la importancia que tiene eso, porque al final creo que el futuro va de eso, de Ujú, ser mucho más humanos y más como está la inteligencia artificial. ¿Y qué le proyecto a FDSA? Pues una FDSA con 1.000 clientes donde haya un equipo de facilitación de mínimo pues 100 personas. Eso es lo que le proyecto a FDSA y espero que esté mucho más cerca de 2029. 2026, 2027 ujú. ya va bien, pero estamos ahí on fire y, y eso. ¿Y qué le dirías a alguien que esté resonando un poco con lo que cuentas? Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Y qué le dirías sobre Egidio, sobre la escuela? Pues que la escuela básicamente es la herramienta, por así decirlo, que te va a hacer que tú desde tu rol, independientemente de cuál sea, eh, puedas dedicarte de verdad a lo que quieres, ¿no? Porque lo pienso, por ejemplo, para CEOs y pienso que facilitación con la
con la escuela detrás, es la herramienta para que se puedan dedicar simplemente a hacer crecer su organización o a ir a la playa. Y si lo pienso para un trabajador o para alguien que quiere ser facilitador, pienso que es el sitio para convertirse en la persona que se quiere convertir. Oh, qué bonito, Hilas. Pues bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizado el capítulo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, A ti, Hilas, por todo y a seguir brillando como facilitadora. gracias.